Europa cierra filas alrededor de Ucrania. Después de la desastrosa reunión que tuvieron en la Casa Blanca el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, este último viajó a Londres. Allí asistió a una cumbre de varios líderes europeos, como el primer ministro británico Keir Starmer, el mandatario francés Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, entre otros. También fue el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Zelensky volvió a su país con nuevas promesas de ayudas financieras y militares, mientras Trump lo acusó de intentar desatar la Tercera Guerra Mundial y recalcar que él no estaba en posición de negociar. Por otro lado, el viejo continente planea cómo dejar de depender de Washington en materia de seguridad. Samuel Salgado Castro nos cuenta. Ante la ambivalencia de Estados Unidos en su apoyo a Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea reafirmó la urgencia de rearmar a Europa. And indeed, tomorrow I will inform the member states. Mañana informaré a los Estados miembros mediante una carta sobre el plan Rearmar Europa. Necesitamos un aumento masivo de la defensa, sin lugar a dudas. Queremos una paz duradera, pero una paz duradera solo puede construirse con fuerza, y la fuerza comienza con el fortalecimiento de nosotros mismos. Y ese es el objetivo del plan que presentaré mañana a los Estados miembros. Europa rearmada. Gracias. The plan that I will present to the member states tomorrow, the Rearmed Europe. Thank you. La guerra en Ucrania es el telón de una obra de malabarismo europeo por no depender militarmente de ninguna potencia. Bruselas se toma en serio la amenaza de seguridad que representa Rusia, pero no solo el bloque comunitario de 27 países, también Reino Unido. Protegiendo nuestro futuro, se leía en un cartel a la entrada de Lancaster House en Londres, donde el primer ministro británico Keir Starmer recibió el domingo a unos 15 líderes para una cumbre sobre seguridad europea y paz en Ucrania. Reino Unido y Francia están estudiando una propuesta de paz que incluya a Ucrania y sus preocupaciones, como la garantía de que Rusia no volverá a invadir ningún territorio del continente. De la cumbre de ayer en Londres salieron dos cosas. A corto plazo, para poner fin a la guerra de agresión rusa en Ucrania, queremos que Estados Unidos, mediante presión, haga que Vladimir Putin se siente a la mesa de negociaciones y acepte poner fin de una vez por todas a sus ambiciones imperialistas, que han acercado cada vez más la línea del frente a nosotros. Próxima cita, el jueves en Bruselas. Habrá un Consejo Europeo especial para discutir decisiones concretas para aumentar las capacidades de defensa en Europa. La propuesta de paz que están planteando Francia y Reino Unido tendría dos fases. La primera sería para iniciar una tregua de un mes que solo aplicaría para cesar los ataques aéreos, marítimos y los golpes a la infraestructura energética. Y en la segunda etapa, los europeos enviarían militares a suelo ucraniano. Así lo dijo Macron al diario Le Figaro. Esta idea es una contrapropuesta a los intentos de Trump por hacer una negociación con Rusia. Ante el panorama, Moscú rechazó la cumbre del pasado fin de semana. Se han escuchado declaraciones de que es necesario aumentar la financiación a Ucrania. Está claro que no se trata de un plan de paz, sino de la continuación de las hostilidades. Así lo entendemos nosotros. El resto dependerá de cómo se elaboren los planes de paz y de cómo se los someta al debate. Con todo esto, ¿cómo reaccionará Europa ante los nuevos giros que está dando la guerra en Ucrania? Está ante su gran desafío en materia de seguridad. ¿Y qué podrá pasar con Kiev? Lo discutimos en el debate de France 24. Le doy la bienvenida a Salim Daher, quien se conecta con nosotros desde Miami. Es analista internacional y consultor político. Y en Madrid está Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y también de Derecho en la Universidad Pontificia Comillas y CADE en Madrid. Bienvenidos ustedes dos, bienvenida a toda nuestra audiencia. Antes de comenzar, los invito a que nos sigan en redes sociales, donde estamos como @France24_ES. Y también los invito a que nos escuchen en sus plataformas favoritas. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Salim Daher, bienvenido. Comencemos con la pregunta. ¿Usted qué opina de la cumbre de Londres? ¿Cuáles fueron los resultados? Mira, un placer para mí estar aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y mira, primeramente yo quiero decir que yo creo que es lamentable de verdad que no se haya dado esta negociación por parte de Volodymyr Zelensky con el gobierno de Donald Trump, que ahora busque esta ayuda de parte de los otros continentes europeos, lo cual me parece que está bien, porque los que están abogando por una solución que no es la paz son los continentes, los países del continente europeo, algunos, no todos, por supuesto,
pero me parece que este aumento o esta propuesta de aumentar la financiación en Ucrania, también aumentar posiblemente el armamento y tal vez la presencia de tropas en las primeras líneas de Ucrania, no está bien y están de verdad jugando con algo que podría desatar una catástrofe no solamente en Europa, pero en el mundo entero. Yo creo que deberían activamente buscar el diálogo de nuevo con Washington, poder entrar en esa negociación en la que ya estaba involucrado Donald Trump con Rusia y estaban dispuestos a ceder. Y a mediados que se pueda lograr la paz entre Rusia y Ucrania, sería mejor tanto para Ucrania, para el mundo y para Europa también. Usted habla que no se dio una negociación entre Washington y Kiev. Esto se refiere al acuerdo de tierras raras que estaban discutiendo. Momentáneamente no te escucho muy bien, no sé por qué será. Ya vamos a arreglar el retorno para que pueda escucharme. Decía que usted se refería al acuerdo de tierras raras que intentaron hacer Kiev y Washington, y para ello fue que el viernes pasado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajó a la Casa Blanca y se reunió con Donald Trump. Finalmente, ante múltiples desacuerdos, este pacto no se firmó. Ese era el contexto que quería darle. Sin embargo, antes de profundizar en ello, quiero darle también la bienvenida a Emiliano García Coso. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos cuál es su aproximación sobre la reunión que hubo en Londres el pasado fin de semana. Bueno, muchas gracias por su amable invitación, y la cuestión clave está en que Zelensky sí que quería un acuerdo. De hecho, fue con toda la voluntad del mundo, pero la maravillosa intervención del vicepresidente intentando mostrar que el agresor es Ucrania y no Rusia, pues desencadenó lo que ha supuesto un auténtico shock para el contexto de las relaciones internacionales, donde por primera vez en la historia de Estados Unidos a una víctima de una agresión por parte de la dictadura del señor Putin, pues sale vilipendiado, sale expulsado de la Casa Blanca como si fuera un delincuente y el agresor. Y claro, pues eso ha hecho que Europa ya completamente tenga que reaccionar, porque ya estamos envueltos en una guerra comercial con Estados Unidos, con unas intervenciones absolutamente penosas por parte del vicepresidente y del secretario de Defensa, dándonos lecciones de democracia en Europa. Y por lo tanto no nos queda más remedio que buscar esa autonomía estratégica en el plano securitario y en el plano económico, porque ya estamos en guerra comercial. Ya lo estuvimos en la primera administración del señor Trump, vamos a por una segunda, donde probablemente entremos también entre las víctimas de esa visión cortoplacista que tiene el señor Trump, aplicándonos, pues no sé si el 10, el 25, ya veremos en qué resultan las amenazas de la administración Trump. Y evidentemente pues no nos queda más remedio que reaccionar y apostar por la única cuestión, que es defender al Estado soberano que ha sido atacado, invadido y destrozado su país, y con cientos de miles de muertos, no solamente militares sino civiles, que es el señor Putin. Usted dice que Zelensky salió vilipendiado de la Casa Blanca y que esto impulsó buscar una mayor alianza de los europeos, de algunos de los países europeos que han respaldado a Kiev en estos 3 años de guerra. Salim, ¿comparte usted esa visión de que Trump y J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense, trataron a Volodymyr Zelensky como el agresor? Para nada. Mira, yo lo que pienso es que J.D. Vance y Donald Trump habían previamente discutido el acuerdo con Volodymyr Zelensky, a lo cual él había estado de acuerdo y había estado dispuesto a firmar este acuerdo de hace mucho tiempo. Y llegó a la Casa Blanca en ninguna posición de negociar, a exigir que le enviaran más dinero y que le enviaran más tropas, cuando los Estados Unidos claramente dijo: aquí se pone fin al gasto público de los contribuyentes americanos a una guerra sin fin, una guerra que jamás ha debido de pasar, si estamos de acuerdo, y que el agresor sí fue Rusia, pero que este señor Zelensky quiere seguir continuando, y que estemos todos con la máxima claridad posible. Ucrania no se hubiese podido defender si no hubiese sido por la ayuda de Estados Unidos. Estados Unidos está proponiendo un acuerdo pragmático, donde se pacifique la guerra, donde se detengan las muertes y la sangre de personas inocentes y de soldados, tanto rusos como ucranianos. Y, por supuesto, donde salga beneficiado a Estados Unidos, porque le ha aportado más de 200.000 millones de dólares a Ucrania y le dijo: mira, podemos entrar en sociedad aquí en las tierras de minerales raros que tú tienes, y esto es parte de las condiciones para poder seguir en las negociaciones de paz. Pero este señor Zelensky, antes habiendo estado de acuerdo, vino ahora y le dio una patada a la mesa, pidiendo ayuda militar y más ayuda de dinero, cuando en previos meses anteriores dijo
que no sabía dónde estaban más de 100.000 millones que le habían enviado y que eso se perdió. Eso no puede ser así. Tiene que existir responsabilidad fiscal de parte de todos los aliados de Estados Unidos, al igual que cuando se le pide a la OTAN que pague su debida cantidad de dinero para mantener esta alianza de defensa. No puede ser, de verdad, no veo la lógica en dónde está abogar por una solución que no sea la paz. Y vamos a estar claros, todo el mundo le encanta caer encima a Donald Trump por una razón u otra, pero la verdad es que el único presidente al cual Putin ha respetado es a Donald Trump. Y así lo ha respetado todos los supuestos hombres fuertes del mundo, porque saben que es el único presidente consecuente que tiene las agallas para decirle, mira, de esta línea no pasas. Y eso es precisamente lo que le está diciendo. Pero no se puede abogar por más muertes, no se puede abogar por más guerra. ¿Bajo qué cabeza cabe que la sangre es lo primero? No puede ser. Ninguno de estos mandatarios europeos están yendo ellos mismos o sus hijos a pelear en esta guerra. ¿Qué justifica enviar las tropas, sea de España, de Gran Bretaña o de Francia, a las líneas a un conflicto que de verdad no está justificado? O mejor dicho, ¿cómo está justificado enviar tropas americanas a un lugar que podría resultar en un desastre mundial? Aquí no queremos ninguna vuelta atrás al Medio Oriente, donde hubieron estas guerras de por siempre que duraron más de 20 años sin objetivos claros, con un gasto económico grandísimo, pero con un gasto humano aún más grande. Y es por eso que la postura de Trump yo creo que es la adecuada. Usted dice que el agresor sí fue Rusia y que Estados Unidos no está en la posición de mandar tropas a Ucrania y que no es lo que quiere hacer. Sin embargo, por el otro lado, Trump nunca ha dicho abiertamente que Rusia es el agresor, nunca lo ha reconocido de esta manera, y es precisamente allí que comienza Volodymyr Zelensky a pedir alguna postura al respecto y también a exigir garantías de seguridad. La postura del presidente ucraniano no ha sido, por lo menos públicamente, solicitar tropas estadounidenses, sino garantías de seguridad, garantías que al parecer Trump no le ha dado. Salim, si es así, ¿por qué dice entonces que es Zelensky quien está pateando el tablero? Mira, yo creo que está pateando un tablero por sencillamente lo que expliqué previamente a tu intervención. Es que él ya había estado de acuerdo y la garantía que le está dando Donald Trump es que con la presencia de actividad y empresas americanas que no solamente beneficiarían al pueblo americano, pero también al de Ucrania, porque crearían empleo, reconstruirían la infraestructura, activarían una economía que francamente sabemos que está completamente destrozada por la guerra. ¿Qué más garantía puede haber de que una presencia americana tan fuerte en este país fuese el primordial agente disuasorio para una posible guerra o conflicto con Rusia? Vladimir Putin podrá dársela de muy fuerte, pero sabemos que jamás sería capaz de atacar a un país donde esté una presencia americana fuerte como lo está proponiendo Donald Trump. Y eso debería ser garantía suficiente. ¿Por qué entonces Zelensky no fue así de duro o tan tajante cuando era Biden presidente? ¿Por qué no le pidió el apoyo a sus homólogos europeos cuando Biden era presidente? Porque él sí le envía dinero. Aquí se acabó el gasto desenfrenado del contribuyente americano, no puede ser. Eso sí, abogamos por la paz, abogamos por una resolución pacífica y donde salga ganando Ucrania y Estados Unidos también, pero no se le puede seguir enviando tropas o dinero a un señor que dice que entonces la gran cantidad o gran parte de este dinero no sabe dónde se fue y pareciera que de verdad no le importaran la sangre de sus compatriotas ni de ninguno de los ciudadanos de Europa que puedan ser expuestos a este gran peligro como un conflicto nuclear o una tercera guerra mundial. Usted plantea entonces, Salim, que ante el recorte del presupuesto de Estados Unidos, Volodymyr Zelensky está un poco desesperado y está buscando aliados para continuar la guerra a costa de millones de vidas. Emiliano, ¿qué piensa usted? Bueno, yo creo que el principal interesado en lograr un cese el fuego o una paz es el señor Zelensky, porque los muertos los está poniendo el señor Zelensky. Que todas las noches bombardeen Kiev y otras ciudades es la responsabilidad y la preocupación es de Zelensky. Que más de 8 millones de ucranianos estén fuera del país a raíz del conflicto es también responsabilidad de Zelensky y está muy preocupado para que retornen y puedan desarrollar una vida normal. Y como el propio presidente Macron tuvo que corregir al señor Trump, que es importante que todos los oyentes sepan que quien más ha aportado hasta ahora económicamente es la Unión Europea. 134.000 millones. Y dentro de esto hay también que señalar que es muy importante que no se ha malgastado los 100.000 millones o los 114.000 millones que ha aportado Estados Unidos. Porque como el propio presidente Zelensky ha demostrado,
68.500 millones de dólares entregados ha ido a la industria armamentística norteamericana para que suministre armamento. Y el resto ha sido también entregado y para el sostenimiento del gobierno y de la infraestructura ucraniana y para el sostenimiento del pueblo ucraniano. Es decir, que no hay corrupción, no hay desvío de fondos y de hecho ha habido varias visitas desde el punto de vista de auditorías que han comprobado ese dato. Entonces, no sé muy bien a qué estamos jugando. Jamás ha puesto ni 200.000 millones y menos aún 350.000 millones. El señor Zelensky iba con un Memorandum of Understanding, que no es un acuerdo internacional, sino un memorándum, donde se establecía el acuerdo tal y como había señalado el señor Trump, 50% para Ucrania, 50% para Estados Unidos. Pero resulta que ese memorándum luego tendría que ser ratificado, porque es una democracia, a pesar de estar en conflicto, es una democracia, tendría que ser ratificado por el Parlamento ucraniano. Y lo que ocurre es que, evidentemente, como todo es gobernante de un Estado soberano, lo que no está dispuesto es a aceptar a entregar los recursos naturales por un acuerdo que no garantiza la seguridad del país. ¿Quién garantiza la seguridad? Yo creo a Putin no le importa nada que vaya o no empresas norteamericanas, porque su objetivo es dividir Europa, su objetivo es amenazar las democracias liberales. Y parece ser que Trump empieza también a alinearse con esa visión del mundo donde no importa absolutamente nada los valores, los principios y la garantía de esas democracias liberales. Entonces nos encontramos en la encrucijada y no queda más remedio, como señaló Macron, como ha señalado Stammer, como ha señalado el propio Zelensky, de tratar de contar la narrativa que es real. El agresor es Putin. Y no se va a conformar solo con Ucrania. Recordemos que Moldavia se encuentra igual, que Georgia, que era un país también candidato a la Unión Europea, como consecuencia de la intervención o la interferencia en las elecciones, hay un nuevo presidente que ya ha dicho que Georgia no va a ser miembro de la Unión Europea. Y hay manifestaciones todos los días en Tbilisi. Entonces nos encontramos como si de repente el agresor fuese la víctima y que lo que quiere el señor Trump es que que se acepten las capitulaciones, es decir, que Ucrania acepte todas y cada una de las condiciones impuestas por el señor Putin, que es no entre en la OTAN y convénzase que el 20% del territorio conquistado jamás va a volver bajo la soberanía de Ucrania, que equivale a 4 estados de Estados Unidos. Esto es como si invadieran Estados Unidos y le dijesen, no, pues a partir de ahora renuncie usted a California, Oregón y Washington. A ver qué opinaría el señor Trump. Quiero dar una claridad respecto a las cifras. Donald Trump abiertamente ha dicho que Estados Unidos ha invertido 300.000 millones de dólares en Ucrania durante la guerra versus los 100.000 millones que él dice que Europa ha puesto. Esto difiere de las cifras del Instituto Kiel, un instituto independiente que señala que toda Europa ha invertido cerca de 132.000 millones de euros en comparación con los 114.000 millones de euros de Estados Unidos. Sin embargo, cuando desagregamos las inversiones país a país y no como continente, Estados Unidos en efecto ha sido el país que más dinero ha puesto de manera unitaria en la guerra en Ucrania, sus más de 100 millones según el Instituto Kiel, versus los cerca de 46.000 millones que ha prometido la Unión Europea, y de allí le siguen ya aportes independientes de países como Reino Unido, Alemania, entre otros. Pero más allá de las cifras, Emiliano, quiero preguntarle sobre un punto que usted había mencionado, que es importante que Bruselas fortalezca su autonomía estratégica para que deje de depender del respaldo de Washington en materia de seguridad. Y precisamente en todo lo que está pasando entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump, Ursula von der Leyen ha insistido en una idea que viene desde semanas atrás, y es poder activar una cláusula específica de los presupuestos del bloque de los 27 para que los países que tengan una deuda o un presupuesto muy recortado puedan acceder a otros recursos del bloque comunitario para aumentar su gasto en defensa. ¿Esto puede ayudarle a la Unión Europea a fortalecer lo que usted llama autonomía estratégica? Sí, efectivamente, hay algo que es curioso. Putin consiguió renacer a la OTAN, que estaba ya medio en defunción porque había perdido su sentido, y la ha conseguido reavivar e incluso incrementar el número de estados que han sido parte. Y el señor Trump lo que está consiguiendo es que Europa se dé cuenta de la necesidad de desarrollar algo que ya tenemos en un embrión, que es la política exterior y de seguridad común y defensa, que tenemos un marco legal
en los tratados de la Unión Europea, en el Tratado de la Unión Europea, con un Estado Mayor del Ejército, con una serie de cooperaciones estructuradas entre los Estados miembros, y lo que nos hemos dado cuenta es, ya en estos 4 años al menos, no podemos depender de ese aliado que ha dejado de ser fiable a pesar de lo que diga Stammer, desde el punto de vista securitario. Por lo tanto, tenemos que desarrollar. Y en este desarrollo implica reorientar todos nuestros programas de financiación. Como tenemos límites fiscales desde el punto de vista de la deuda pública, el propio tratado prevé la posibilidad de flexibilizar esos límites del 3% y que los estados puedan endeudarse. Como el propio presidente Macron ha anunciado también, pues existe la posibilidad, como hicimos en el COVID, de tratar de emitir deuda pública conjunta para tratar de financiar ese reforzamiento de nuestra seguridad europea. Y luego creo que hay una parte muy importante que es los fondos actuales que están aprobados de la Unión Europea, que están aprobados hasta el 2027, pues tendremos que reorientarlos para buscar inversiones en la industria europea desde el punto de vista de la defensa. Tenemos empresas europeas de defensa, tanto en Francia, como en Alemania, como en España, como en diferentes Estados miembros, y lo que tenemos que hacer es buscar una cooperación más estrecha a través de joint venture o empresas en participación para tratar de ser autónomos e independientes de Estados Unidos y, por supuesto, tratando de reforzarnos frente a la amenaza que supone Rusia para nosotros. Yo entiendo que el señor Trump diga que tiene un maravilloso océano por en medio, pero lo que no es consciente es de las implicaciones que tiene que ceda ante el señor Putin, que le otorgue todo lo que ha pedido, y a partir de ahí pues seguirá con Georgia, seguirá con Moldavia, y ya veremos qué pasa con los países bálticos, que son los más preocupados desde el punto de vista securitario. Usted enfatiza entonces en la necesidad europea de fortalecer su independencia en materia de seguridad. Salim, ¿es cuestión de esto, de independencia, o están redoblando los tambores de guerra? Mira, yo quiero más bien expresar que estoy de acuerdo con lo que dice el profesor, que Europa debería incrementar su gasto en defensa. Y precisamente lo pregunto abiertamente, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no esta fijación y esta nueva concentración en la OTAN, que dicho por el mismo profesor había, según él, perdido su significancia? ¿Por qué no lo hicieron antes cuando Biden era presidente o cuando Obama? Que cabe destacar fue bajo sus presidencias que el dictador Putin cometió estas atrocidades contra Ucrania. ¿Por qué no lo hicieron en aquel momento y esperan este momento para hacerlo? Donald Trump ha planteado abiertamente, mira, el gasto en defensa a países como Ucrania no puede seguir, me tienes que pagar de vuelta, y nosotros también vamos a negociar la paz porque nos interesa que exista y rija la paz en el mundo. Nadie aquí quiere un conflicto, nadie ha cedido ante el dictador Putin, y estoy seguro que él tampoco movería una pulgada a los otros países que tienen la mira estando Donald Trump en la presidencia. Estoy seguro que puede ser muy distinto con Joe Biden o con Obama en la presidencia. Sin embargo, creo que es excelente que Europa redoble su financiación a la OTAN y a su presupuesto de defensa como ha debido de hacerlo hace mucho tiempo. Pues le traslado la pregunta que usted le está planteando a Emiliano. ¿Por qué ahora Europa redobla su discurso de tener una independencia y una autonomía estratégica justo después de que llega Donald Trump y no en medio de los 3 años de la guerra? Pues agradezco la pregunta de los dos y la respuesta es muy fácil, porque desde el año 96 teníamos un acuerdo de partenariado especial con Rusia. Gracias a ese acuerdo y también a la colaboración del gobierno alemán, Rusia se había convertido en el suministrador de energía. Por lo tanto, creímos, porque para eso somos bastante naif, creímos que esa cooperación económica, esa vinculación donde se le garantizaba un mercado a Rusia e incluso se le propuso por la propia canciller Merkel que Rusia podría ser candidato a la Unión Europea, y el señor Putin lo descartó, pero pensábamos que no era posible un conflicto. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de un determinado momento el señor Putin cambia de criterio y se cree que nos tiene, digamos, cogidos por esa dependencia energética y cree que puede mover los hilos para volver otra vez a tratar de ampliar y crear de nuevo el imperio ruso o el imperio soviético, dependiendo cómo lo queramos mirar. Y es a partir de ahí donde sentimos la amenaza, donde sentimos la necesidad de volver a reflotar la OTAN, que estaba medio muerto, y sobre todo, y ante digamos, los planteamientos de la administración Trump, que ve a Europa como una enemiga sistémica desde el punto de vista económico-comercial, pues nos encontramos que nuestra alianza tradicional de más de 80 años con todos los presidentes, independientemente de si son republicanos o demócratas, pues ya no es fiable, porque entendemos
que el señor Trump tiene otras prioridades y dentro de esas prioridades está tratar de tener una entente y blanquear y volver a recuperar a Rusia en las organizaciones internacionales que queden vivas, como el G7 o G8, porque el resto tampoco cree en ellas, y tratar de alejarlo de la órbita china. Entonces, ante esa situación, no nos queda más remedio que actuar, efectivamente. La responsabilidad, parte de la responsabilidad de esta, digamos, confianza en el aliado histórico y tradicional de Estados Unidos, pues el señor Trump en menos de un mes ha quebrado toda esta alianza de 80 años, desafortunadamente, para Estados Unidos y para la sociedad norteamericana, porque no solamente con nosotros. Recuerdo que con Canadá, con su 51 estado, o con la reclamación del Canal de Panamá, o con México, o con Groenlandia, es decir, es que no deja títere con cabeza. Es decir, este señor de geopolítica no tiene ni idea, obviamente, y lo único que hace es perjudicar al país. Lo está perjudicando con la guerra comercial que está iniciando. La inflación va a subir y me imagino que si va a la compra mi contertulio pues habrá notado el incremento de precios y bueno, pues lo sufrirá la sociedad norteamericana, que es la que ha elegido el señor Trump. Y esas acciones europeas a las que usted se refiere no son solo en materia de seguridad para incrementar el gasto, sino también en las posibilidades de propuestas de paz que están sobre la mesa. Actualmente hay dos caminos. Donald Trump está impulsando una negociación de paz y para ello su delegación se ha reunido en Arabia Saudita con la delegación rusa, a la espera incluso de que Trump pueda hablar cara a cara con Putin. Y por el otro lado, Reino Unido y Francia están planteando una propuesta diferente, un borrador diferente. Esto en el entendido de que, como dice el diario Le Figaro, Macron está convencido de que Vladimir Putin quiere humillar a Ucrania. Y tanto Starmer como Macron, en su presencia en la Casa Blanca la semana pasada, insistieron en que la paz en Ucrania no puede significar la rendición de ese país. En este sentido, Salim, quiero preguntarle, ¿rivaliza el plan de los europeos con el plan de paz que propone Donald Trump? ¿Y el plan de paz de Trump podría significar la rendición de los ucranianos? Mira, yo creo que lo que significa es aluyendo a algo que acaba de decir el profesor, que es que ellos esperaban y pecaron por inocentes, creyendo que si le compraban energía a Rusia, estos fuesen incapaces de una agresión, cosa que les salió esa idea completamente mal. Estamos viendo aquí un acto de brillantez geopolítica de parte de Donald Trump, quien les está diciendo, mira, yo me estoy comprometiendo a poner las empresas de mi país en Ucrania, reactivar tu economía que lo necesitas desesperadamente y que eso sirva como un buffer y un elemento disuasorio para que Rusia vuelva a atacar en algún momento, que no lo va a hacer con presencia americana ahí. Yo le pregunto, si el profesor dice que precisamente Putin nunca respetó esta alianza económica, que por lo que vemos no sirvió para nada y deberían de jamás haberle comprado ni una onza de gas a Rusia, ¿cómo entonces es que ahora, de repente, de la noche a la mañana, sí va a respetar Putin el acuerdo o el planteamiento de los líderes de Europa? Todas las respuestas van de vuelta a que Washington se debe involucrar, deben aceptar el trato que les propuso Donald Trump y deben verse más allá de Europa, porque el hecho de que Estados Unidos quiera depender de Ucrania para obtener estas tierras de minerales raros ricas en litio, titanio, grafito, neodimo, que son minerales esenciales para la industria de defensa, la energía, la inteligencia artificial, los semiconductores y los chips. Actualmente Estados Unidos está en sociedad comercial con China, quien es el gran enemigo y potencia tal vez del mundo libre, y que esto lograría que Estados Unidos virara esa dependencia de China hacia Europa. Más bien es una doble ganancia para Europa que garantizaría no solo la paz en Ucrania y que esta guerra acabara, pero también fuerza una entrada económica muy grande que la necesita tanto el continente como Ucrania en sí. Entonces, ¿cómo es exactamente que Trump no sabe de geopolítica si está exactamente poniendo a Rusia donde él quiere que esté? Una Rusia que está quebrada económicamente, no puede avanzar, tiene poderío militar en números, sí, pero no tiene poderío militar tecnológico que tiene Estados Unidos. Y como bien lo puso el profesor anteriormente, de países contribuyentes únicos, Estados Unidos ha sido el país que más ha contribuido a esta guerra y es por eso que está solicitando el pago de vuelta. No puede haber un gasto desenfrenado en defensa sin un retorno inmediato, especialmente para el contribuyente americano, como ocurrió en el Medio Oriente. No puede haber una guerra sin fin y una guerra sin objetivo alguno, como lo fue en Afganistán o como lo fue en Irak. Y te lo estoy diciendo como alguien que apoya una administración republicana.
Sí. La guerra no sirve para nada, nadie quiere la guerra, nadie apoya la guerra y ninguna persona estuviese con la voluntad de enviar a sus hijos a la guerra. Y es precisamente por la cual yo apoyo abiertamente este acuerdo que está siendo propuesto por Donald Trump y que, te recordarás de lo que digo, estoy seguro que Zelensky volverá una vez a reunirse con Donald Trump y firmar ese acuerdo. Ustedes dos se refieren a cómo Europa confió en las negociaciones económicas con Rusia. Salim, muy brevemente, ¿no existe un riesgo similar con Ucrania o qué hace que los ucranianos puedan confiar en firmar un pacto de tierras raras con Estados Unidos y garantizar que en unos años no los traicionen? Pues yo lo que puedo decir es que esta vez sí tenemos un verdadero presidente en la Casa Blanca, no como los tuvimos en esos 4 años de Joe Biden o en esos 8 años de Barack Obama. Y ahora quiero preguntarle a Emiliano sobre un punto que mencionó Salim. Él dijo textualmente, Washington se debe involucrar. Y al respecto también Keir Starmer y la primera ministra italiana Giorgia Meloni han hablado. Starmer dijo que su principal objetivo es tender puentes entre Europa y Estados Unidos. Y Meloni dijo que es necesario que Occidente no se divida. Pero dentro del bloque europeo hay unas posturas mucho más alejadas de esto que dicen necesitamos ser independientes. En ese sentido, Emiliano, la propuesta de paz que están impulsando Reino Unido y Francia estaría alejando a Estados Unidos y con ello llevar la propuesta de paz a su caos total. No, se supone que Starmer, una vez que hayan concretado cuál va a ser esa propuesta de paz, que supuestamente, según el presidente Macron, sería primero un mes y luego ya veríamos cuáles serían las condiciones, pues evidentemente tiene que ser respaldada por Estados Unidos o por la administración de Trump. ¿Cuál es el problema? Que Putin no va a aceptar ningún plan que provenga de Europa. O sea, Putin tiene clarísimo, y creo que desafortunadamente Trump se va a alinear con él, que esto es una estrategia para tratar de desestabilizar Europa, paralizar el proceso de integración, generar tensiones internas, porque son conscientes, uno, Trump en el plano económico y Putin en el plano geográfico securitario, que la asistencia de Europa es un obstáculo para sus intereses individuales y ultranacionalistas. Entonces, obviamente, cualquier plan de paz que provenga de Europa y que no sea, digamos, respaldado por Estados Unidos, las posibilidades de que sea aceptado por Putin es 0 o menos 10. ¿Qué significa esto? Que en la medida de lo posible, y siempre y cuando el señor Trump cambie de planteamiento, pues sería muy bueno que respaldara este plan de paz. Pero este plan de paz, a diferencia, digamos, del planteamiento que pueda tener el señor Trump, porque claro, se habla del memorándum de los minerales raros. En ese mismo memorándum se habla que hay que renunciar al 20% del territorio soberano de Ucrania, donde hay también minerales raros. Se habla de todos los muertos de destrucción que ha habido en Ucrania, ¿quién lo va a reparar? Porque debería ser Rusia. Entonces, es que ese acuerdo no sabemos lo que es. Sabemos que hay una inversión de 500.000 millones, el 50%, pero no sabemos qué implicaciones tiene para Ucrania. Si va a renunciar a ese 20% o Putin se va a retirar de las provincias de Donetsk, Luhansk, Zaporilla y Kharkov y ya veremos qué pasa con Crimea, porque claro, es muy fácil hablar en términos generales, pero la cuestión es la soberanía y parte de un territorio de un Estado está ocupado por otro. Por lo tanto, si se retira de ese territorio ocupado Rusia, pues entonces bienvenido sea, porque todos queremos la paz. Emiliano, estamos interesados. Lo interrumpo porque quiero ir a la conclusión muy brevemente, y ya que no conocemos los detalles de este acuerdo de paz, concentrémonos en las propuestas que hay sobre la mesa. Salim, muy brevemente, ¿es posible lograr una negociación de paz sin que Estados Unidos esté presente y liderado por los europeos? Yo creo que no sería posible lograr una negociación de paz si Estados Unidos no está involucrado. Estados Unidos, tío, como te dije, y hemos discutido ampliamente, y ambos lados hemos estado de acuerdo, ha sido el mayor contribuyente a apoyar el conflicto por parte de Ucrania. Y Estados Unidos debe ser quien dicte los términos de cómo se va a lograr esa paz junto con Ucrania, junto con Rusia, sí, con la participación de Europa, pero Estados Unidos debe llevar la batuta. Y si Donald Trump escogió que como parte de esas condiciones sea que entre en sociedad en las tierras con minas de minerales raros, así debe ser, y creo que sería una excelente propuesta para Ucrania y para Europa. ¿Y qué tan factible, Emiliano, es una negociación de paz ahora no sin los europeos, sino con los europeos a la mesa, pero sin las condiciones que están poniendo Reino Unido y Francia? No va a querer Putin. Si es que
Ya Peskov ya lo ha dicho, que los términos de lo que se ha acordado el domingo como inicio de esa propuesta de paz europea no los admite. Jamás han aceptado, y eso que el presidente Trump afirmó también en el despacho Oval sin ningún tipo de cortapisas, que sí, que Putin iba a aceptar el despliegue de tropas europeas como medida de garantía. Mentira, porque Putin no va a aceptar eso, porque el origen de este conflicto está en la entrada de Ucrania en la OTAN, por lo tanto no va a permitir que tropas de Estados miembros de la OTAN sean los garantes de la paz. Entonces, es decir, que todo lo que se está hablando son ideas, pero que ninguna se ajusta porque todavía no hemos escuchado cuál es la posición de Rusia. Y Rusia ha dicho que no va a ceder nada de lo que tiene, no admite tropas europeas ni de ninguna otra nacionalidad de momento como de interposición, y que él mismo ofrece a Trump la explotación de minerales raros en Rusia. Me imagino que se referirá al 20% del territorio ucraniano que tiene ocupado y donde también están los minerales raros. Emiliano García y Salim Daher, gracias por participar en el debate. Nuestra productora Tania Herrera fue quien estuvo encargada de los invitados, y también un agradecimiento a nuestra productora general Laura Garzón. Ustedes vean más en France 24.